Fui un tonto durante 10 años y mi esposa llevó un sombrero verde durante 10 años. Regresé temprano de un viaje de negocios queriendo darle una sorpresa, solo para verla revolcándose en la cama con su luz de luna blanca. Me miró con desprecio y dijo con desdén, ¿y qué si tienes dinero? Todo me pertenece a mí y a mi amor. De todos modos, fui empujado desde el piso 18 por su luz de luna blanca, muriendo con los ojos bien abiertos. Renací el día de mi boda. El día que me casé con Jun Xiao, toda la ciudad estaba en el centro de atención porque ella quería la boda más extravagante del mundo. Fui al cuarto de maquillaje a buscarla. Al abrir la puerta en silencio escuché unos suaves gemidos desde dentro. Yo sé más suave, las marcas son demasiado evidentes, Chi Wei lo descubrirá. ¿Puede ese inútil satisfacerte? No, todavía me gustas más tú. Apreté los puños. Resultó que ya estaban teniendo una aventura secreta incluso el día de nuestra boda. Gasté 1 millón para casarme con ella y me estaba tratando como a un idiota. La boda comenzó y esperé a Jun Xiao en el escenario. Su vestido de novia era hermoso. Caminó por el pasillo cubierto de pétalos y tomó mi brazo. Parecía gentil, pero no había sonrisa en sus ojos. Bajó la voz y susurró en mi oído, Chi Wei, ¿por qué pones esa cara tan larga? Casarte conmigo es una bendición que cultivaste durante 8 vidas. El maestro de ceremonias inició la ceremonia y cuando preguntó si yo estaba dispuesto, abrí la boca, no estoy dispuesto. El MC estaba a punto de dar la bendición, los amigos y familiares estaban listos para aplaudir y Jun Xiao incluso extendió la mano para que le pusiera el anillo, cuando las sonrisas en los rostros de todos se congelaron. Chi Wei, ¿has perdido la cabeza? Jun Xiao me gritó perdiendo la compostura, pero no pasé por alto la mirada culpable en sus ojos. Di un paso atrás y la escena de Jun Xiao con su luz de luna blanca apareció en la pantalla gigante. Incluso fui lo bastante malicioso como para no censurarla. Mis ojos estaban fríos, llenos de odio. Ella me engañó, esta boda queda anulada. No iba a darle a Jun Xiao otra oportunidad de chuparme la sangre. Qué lástima anularla. Busquemos una nueva novia. Me sorprendí un poco y miré hacia quien hablaba, Sony. En la universidad ella era la presidenta del consejo estudiantil. Yo tenía poca interacción con ella, ni siquiera habíamos hablado mucho, pero a menudo escuchaba a Jun Xiao hablar de ella. Chi Wei, esa Sony finge ser débil para que los profesores la elijan, debe tener un romance secreto con ellos. Chi Wei, vi a Sony bajarse de un coche de lujo, el dueño era un anciano y hasta se abrazaron. Chi Wei, me robó mi cuota para entrar a una empresa estatal. Por las palabras de Jun Xiao podía sentir su animosidad hacia Sony. Jun Xiao dijo con enojo, Sony, él es mi esposo. Sony sonrió levemente, ya lo engañaste. Luego me miró y dijo, Chi Wei, solo tienes una oportunidad. Vi la determinación en sus ojos y mi corazón realmente se conmovió. La miré y extendí mi mano, está bien, hoy tú serás mi novia. Jun Xiao nos miró con incredulidad. Al ver que realmente llevaba a Sony al escenario, la ira en sus ojos se convirtió lentamente en pánico. ¿Cómo te atreves? ¿No es esto para que tú y tu luz de luna blanca puedan estar juntos abiertamente? Después de decir eso llevé a Sony a mi lado y miré a Jun Xiao con su vestido de novia, con una sonrisa fría en mi rostro. Ese vestido que llevas costó 1,2 millones, más la dote, la casa y el coche de bodas, en 3 días devuélveme cada centavo, de lo contrario nos veremos en los tribunales. Jun Xiao y su luz de luna blanca fueron expulsados directamente del lugar por mis familiares y amigos. Los padres de Jun Xiao estaban aún más avergonzados y la abofetearon. Mi boda con Sony fue simple y rápida. Antes de que el oficiante terminara su bendición, Sony dijo sí, acepto. Apenas terminó de hablar me abrazó y me besó. Me quedé atónito por un momento, probablemente solo estaba tratando de salvar la situación o de irritar a Jun Xiao. Después de todo, en la universidad terminaron muy mal, Jun Xiao difundió rumores sobre ella y Sony le quitó todo lo que le pertenecía. La miré de forma extraña. Ella apretó los labios y luego extendió su mano hacia mí. Busqué en mi bolsillo y puse el anillo de bodas en su dedo. Bueno,
ya que empezamos la actuación, mejor llegar hasta el final. El anillo estaba hecho a medida para Jun Xiao y el tamaño no le quedaba bien a Suoni. Ella sonrió y me dijo, tendrás que compensarme después con uno nuevo. Solo lo tomé como una broma, después de haber sido traicionado ya no quería creer en ninguna mujer. Al día siguiente fui a trabajar como de costumbre. La broma de mi boda ya se había extendido por todas partes. No me importaban las miradas de desprecio. Me uní a esta empresa después de graduarme de la universidad, era un trabajador de ti. Es ridículo, pero originalmente tenía la oportunidad de entrar a la alta dirección, pero como Jun Xiao no quería vivir separada renuncié a esa oportunidad. Desde entonces solo pude ser un empleado con un salario mensual de 30.000. Para una familia promedio era más que suficiente, pero Jun Xiao amaba las marcas y gastaba dinero sin control, así que siempre pensó que yo era inútil. Fui directamente a la oficina de mi supervisor, director Sang, acepto ir a la ciudad Jingan. El supervisor estaba preocupado, ¿cambiaste de opinión? ¿Y tu esposa Jun Xiao? Jun Xiao y yo terminamos, ya no tiene derecho a mandarme. Dicho amablemente, antes estaba dominado por mi esposa, dicho sin rodeos, era un tonto. Al final no obtuve nada. Tan pronto como salí de la empresa me encontré con Jun Xiao. Corrió hacia mí para abofetearme, pero esta vez lo esquivé. ¿Viniste a devolver el dinero? Chi Wei, ¿cómo pudiste hacer algo tan cruel? ¿Sabes que los videos de mí y él se están difundiendo por internet? Levanté una ceja, te atreves a hacerlo pero no a que la gente lo vea. El cuerpo de Jun Xiao tembló de rabia. Finalmente respiró hondo y dijo, ve y publica una declaración diciendo que esos videos son falsos, que están editados, podemos vivir felices juntos, ¿de acuerdo? Me burlé, ¿estás soñando? Si te gusta tanto tu luz de luna blanca, vete a vivir feliz con él y, por cierto, devuélveme mi dinero. Jun Xiao apretó los dientes, Chi Wei, Suoni no es una buena persona, es peor que yo, te arrepentirás. Luego entró en la empresa con sus tacones altos. Yo no me preocupé en absoluto. No conozco muy bien a Suoni, pero estoy seguro de que no es una gran villana. En mi vida pasada asistí a varios banquetes importantes con Jun Xiao y me encontré con Suoni. Jun Xiao me humillaba delante de todos y todos se reían de mí, solo ella estaba dispuesta a decir unas palabras en mi defensa, lo que hacía que Jun Xiao me humillara aún más. En ese momento incluso llegué a odiar un poco a Suoni. Ella me preguntó si quería dejar a Jun Xiao, pero yo estaba cegado por el amor y me negué. Incluso llegué a odiarla porque Jun Xiao proyectaba su odio hacia ella sobre mí. Fui a casa a empacar mis cosas para irme, hasta que Suoni llegó a mi casa. Se sentó en el sofá con una camisa blanca y pantalones negros, sus piernas largas y rectas, mirándome con mucha seriedad. Dijo, te he estado esperando toda la mañana. Me quedé desconcertado, ¿esperándome para qué? Colocó su libro de registro familiar sobre la mesa de café, para obtener nuestro certificado de matrimonio. Respondí, lo de ayer fue porque no expliqué bien las cosas, solo te estaba usando un poco. Si realmente te molesta, puedo darte otra compensación. Pero ella repitió lo mismo, matrimonio. Entonces me di cuenta de que era bastante obstinada. Chi Wei, no es tan fácil lidiar con Jun Xiao. No quiero nada de ti, solo quiero hacer que Jun Xiao sea infeliz. Si ella es infeliz, entonces yo soy feliz. Tiré ligeramente de la comisura de mis labios, ¿estás dispuesta a hacer un sacrificio tan grande solo por Jun Xiao? ¿Acaso había un odio profundo entre ellas? Suoni me miró muy seriamente y dijo, un matrimonio por conveniencia, cada uno obtiene lo que necesita, ¿qué te parece? Naturalmente pensé que su objetivo era hacer infeliz a Jun Xiao, así que acepté. Esa misma tarde obtuvimos nuestro certificado de matrimonio y luego fui trasladado a la sucursal de Jingan de la empresa. Con mis habilidades me nombraron directamente director del departamento técnico de la sucursal. Los altos directivos valoraban mucho mis capacidades y, después de completar con éxito el proyecto, mi posición ascendió rápidamente. En la fiesta de celebración del departamento bebí demasiado y fui al baño. Allí escuché algunos sonidos poco armoniosos, la voz me resultaba familiar.
Empujé la puerta y, efectivamente, eran Yun Xiao y su luz de luna blanca intimando. Ahora entendía por qué Yun Xiao no quería que yo fuera a Jingan. Ella estaba teniendo una aventura allí y temía que la descubriera. Me apoyé en la puerta y dije con burla, TSK, ¿quieren que llame a gente para transmitirlo en vivo? Yun Xiao apartó apresuradamente al hombre y me miró con resentimiento, ¿qué haces aquí? ¿Tengo que reportarte a dónde voy? John Fong se subió los pantalones y escupió, así que tú eres el inútil del que hablaba. Este lugar no es algo que puedas permitirte, ¿verdad? Después de descubrirlos juntos, Yun Xiao incluso dijo que llevaban mucho tiempo juntos y que, si no fuera porque yo tenía un poco de dinero, ni siquiera se habría quedado a mi lado. Incluso añadió que la hija que teníamos no era mía. En mi vida pasada, después de escuchar esas palabras, peleé con San Feng y terminé siendo empujado desde el piso 18. Pensando en todo eso ahora, una enorme duda que antes había ignorado crecía en mi corazón. ¿Qué tenía que ver Suoni con todo esto? Desde entonces decidí vivir solo para mí mismo. Más tarde fui ascendido y mi salario se duplicó. En una cena de negocios de alto nivel volví a ver a Yun Xiao, que llegó del brazo de San Feng. En ese momento Suoni apareció, enganchó su brazo en el mío y fingió besarme en la mejilla. Cariño, sabía que estarías aquí. Me quedé sin palabras. Ella sonrió ligeramente y dijo, ¿qué pasa? Como tu esposa, ¿no puedo besarte? Yo toqué mi cara, sintiendo que estaba soñando. Luego me arrastró lejos para evitar que hablara con Yun Xiao. Sospechaba fuertemente que lo hizo solo para provocarla. Cuando ya estábamos lejos no pude evitar preguntar, ¿qué tipo de odio profundo hay entre tú y Yun Xiao? Suoni se detuvo y me miró de repente con mucha seriedad. ¿Qué clase de cosas dice Yun Xiao sobre mí cuando habla contigo? Me rasqué la cabeza con vergüenza. ¿Cómo supiste que ella estaba hablando mal de ti? Suoni no respondió. Parpadeé y continué preguntando, hablando de eso, nunca he entendido por qué ustedes dos son como enemigos. Suoni me miró profundamente y luego susurró, idiota. Me quedé sin palabras. La cena era una oportunidad perfecta para atraer inversión. Como Suoni y yo no trabajábamos en la misma empresa, solo hablamos por un corto tiempo antes de separarnos. Han Fong vino a brindarme una copa. Al principio quise rechazarla, pero había demasiada gente alrededor y él hablaba con mucha habilidad. Tomé un sorbo simbólico y señalé directamente los problemas de los productos de su empresa. Inmediatamente, aquellos que querían cooperar con él sonrieron con incomodidad y se marcharon. Han Fong me miró como si quisiera devorarme. Después de irme, no había caminado mucho cuando empecé a sentirme débil. Miré la bebida en mi mano y maldije para mis adentros, alguien había puesto algo en la bebida. Me apoyé en la pared para sostenerme. Una figura borrosa apareció frente a mí. Ella dijo, Chisue, aunque yo no te quiera, no puedes estar con su Tony. Esa voz era de Yuna. Se acercó para sostenerme e incluso intentó besarme. La empujé y le di una bofetada. Piérdete. No golpeo a las mujeres, especialmente no a Jin Sa. Siempre había sido increíblemente amable con ella, hoy era la primera vez que la golpeaba. Ella se quedó atónita. Me giré para buscar a Suoni. Chisua, detente ahora mismo. Jin Chao corrió tras de mí. Aceleré el paso y choqué con alguien al doblar una esquina. Te he estado buscando por mucho tiempo, ¿por qué estás aquí? Sui me sostuvo. No estás bien, ¿qué pasó? La vi mover los labios y me incliné para besarla profundamente. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté en un hotel. Miré fijamente el techo desconocido, sintiéndome como un buen hombre del que se habían aprovechado. Sutani salió del baño. Vi las diversas marcas en su cuerpo. Era más audaz de lo que imaginaba, completamente desnuda. Me miró de reojo y dijo, tenemos un certificado de matrimonio, somos una pareja legal, así que no tienes que parecer que estás en desventaja. Al principio me sentí un poco avergonzado, pero cuando me dio la espalda vi grandes cicatrices de quemaduras en su espalda. Me quedé atónito y pregunté instintivamente, ¿cómo te hiciste esas quemaduras en la espalda?
Sony terminó de vestirse y se giró para mirarme diciendo que antes hubo un incendio en el laboratorio y que ella fue una de las víctimas. Lo dijo con tanta calma que no pensé mucho en ello. Ninguno de los dos insistió en ese tema ni mencionamos vivir juntos, como si nada hubiera pasado. Continué trabajando duro, escalando posiciones. Han Fon tenía el apoyo de su familia y, aunque mi familia tenía algo de dinero, definitivamente no era comparable con una familia rica capaz de invertir decenas de millones en el mundo empresarial. Aunque le causé algunos contratiempos a Han Fon, él los resolvió rápidamente e incluso amenazó al jefe de mi empresa para que me despidiera. Hice una apuesta con mi jefe, en 2 meses definitivamente podría desarrollar el nuevo sistema de IA que se ubicaría entre los mejores del mundo. Si fallaba, me iría por mi propia voluntad. Medio mes después escribí el código preliminar y lo probé en la empresa. Yuna y Han Fon entraron juntos y patearon mi robot hasta hacerlo pedazos. Mi expresión se oscureció, un destello de frialdad pasó por mis ojos y dije directamente, paguen. ¿Un robot roto y quieres que pague? Mírate primero, ¿qué crees que eres? Jin Chao siempre me había menospreciado. Han Fon pisoteó la cabeza del robot, aplastándola, y dijo, dije que te haría rodar por el suelo y lo haré. Entrecerré los ojos, apreté el puño y le di un fuerte golpe. Han Fon no reaccionó a tiempo y cuando intentó contraatacar ya lo había tirado al suelo y lo estaba golpeando. Cada puñetazo caía en su rostro hasta que lo vi escupir sangre. Jin Chao se asustó de mí y su cuerpo temblaba. Pronto los guardias de seguridad nos separaron y yo fui llevado por la policía. En ese momento Han Fon todavía gritaba detrás de mí que me haría pudrir en la cárcel el resto de mi vida. 1 hora después Sony pagó mi fianza. Me miró de arriba abajo, ¿estás herido? Negué con la cabeza. Solo me dolía un poco la mano por los golpes y ni siquiera había sido suficiente. En mi vida pasada ellos me habían matado, ahora solo les di unos cuantos puñetazos, ¿cómo podría ser suficiente? Sacudí la mano y le pregunté cómo había podido sacarme. Tengo cierta cooperación con la empresa de Han Fon, tengo algo que lo presiona, así que naturalmente me escuchó. Subí al coche de Sutan y vi que ese no era el camino de regreso a la empresa. Ella dijo directamente, vamos primero a mi casa. ¿Tus padres? No vivo con ellos. La casa de Sutan era una villa de 2 pisos. En el momento en que entré tuve la ilusión de estar siendo mantenido por ella. Originalmente planeaba quedarme un rato y luego irme, pero Sony abrió una botella de vino y, después de beber, me emborraché y me quedé a pasar la noche. Esta vez no pasó nada, mi ropa seguía puesta. Sony dijo, pareces decepcionado. Me froté las sienes y me levanté, no, estás pensando demasiado. No pasé por alto la decepción en sus ojos y sentí algo extraño en mi corazón, pero no pude explicarlo. En ese momento recibí una llamada de la empresa, así que me levanté rápidamente para ir. Ella me ayudó a elegir un traje y me ayudó a anudar la corbata, esas eran cosas que Jin-san nunca había hecho por mí. Me fui apresuradamente, con el corazón confuso. A veces temía ese tipo de ternura, cuanto más amable es una persona, más letal puede ser. Jin-san era así. De vuelta en la empresa, mi jefe me regañó y yo escuché en silencio, pero mis pensamientos estaban dispersos. Lógicamente ya había decidido no estar con Jin-san, así que ¿por qué seguía causándome problemas? Después de golpear brutalmente a Han Fon no los vi durante más de medio mes. Escuché que Han Fon todavía estaba en el hospital, principalmente para evitar el problema de los productos de su empresa, incluso algunos reporteros lo habían seguido hasta el hospital para entrevistarlo. Jin no lo estaba cuidando en el hospital, parecía que los dos se habían peleado. Han Fon siempre había sido el amor ideal de Jin Chia. La familia de Han Fon era rica y podía proporcionarle a Jun Cha un buen entorno para desarrollarse. Si ese era el caso, ¿por qué se casó conmigo? Con esa duda fui a buscar a Han Fon. Casualidad, me encontré con Yuna en la habitación del hospital de Han Fang. Pensé que casarte con él te ayudaría a obtener el código central de la IA de su empresa, pero aún así fue un fracaso. Antes era tan obediente, incluso estaba tan feliz cuando ocurrió y me transfirió la casa, pero ahora Han Fon,
¿qué hacemos? Solo tuviste la oportunidad de ir al extranjero en la universidad porque tomaste su código, si ahora no puedes sacarlo, te despedirán de la empresa. Mi corazón se apretó al escuchar desde afuera. Si ser engañado ya había sido un golpe en mi vida, lo que estaban diciendo ahora era pisotear los frutos de mi trabajo, comer mi carne y beber mi sangre. Resultó que la oportunidad de estudiar en el extranjero aquel año también fue robada por Han Fon. El odio en mi corazón creció sin límite. Quise abrir la puerta y enfrentarlos directamente, pero me calmé, respiré hondo, escuché todo lo que dijeron y ya tenía un plan en mente. Me di la vuelta para irme, pero me encontré con Su Tony que había venido al hospital, en la sala de emergencias. Me sorprendí un poco. Quería saludarla, pero al verla seguir directamente al médico dudé y la seguí. La seguí hasta el departamento de obstetricia y ginecología. No me atreví a entrar. Me quedé atónito, ¿podría estar embarazada? Esperé más de media hora en la puerta hasta que salió. Cuando me vio se sorprendió por un momento e inmediatamente escondió los resultados detrás de su espalda. Le agarré la mano, ¿estás embarazada? Sony frunció los labios, bajó la cabeza y dijo, sí, ha pasado más de un mes desde la última vez. Si no te gusta, puedo abortar. Después de haber experimentado un matrimonio fallido en mi vida anterior, no tenía absolutamente ninguna ilusión sobre el matrimonio, tanto que, después de confirmar que estaba embarazada, mis primeras palabras fueron, «¿Está bien?». Ella levantó la vista, sin sorpresa ni preguntas, y simplemente asintió con calma, «Está bien, haré una cita de inmediato». Se fue con calma. Por un momento sentí que había hecho algo increíblemente incorrecto, incluso atroz. Me rasqué la cabeza frustrado. Solo una vez y quedó embarazada. Aunque luego me concentré en el trabajo, mis padres me llamaron diciendo que el regalo de compromiso de la casa que Junsa había recibido no había sido devuelto. Entonces recordé ese asunto. No fui a buscar a Yuna, fui directamente a un abogado y presenté una demanda. Cuando nos encontramos en el tribunal, Junsia me maldijo, Chisua, tienes valor, ¿realmente te atreves a demandarme? Te digo que no hay forma de que devuelva nada. La ignoré y expuse directamente mi reclamación ante el tribunal, si se negaba, nos veríamos en la corte. Por alguna razón, si podía recuperar la casa, en lo que realmente pensaba era en estar con Sony. Sacudí la cabeza. Solo teníamos un matrimonio contractual, algún día nos divorciaríamos, ¿para qué pensar en fantasías tan inútiles? Después de abandonar mi obsesión romántica, mi carrera prosperó. Paso mis días inmerso en el código y dejé la demanda contra Yuna completamente en manos del abogado que Swan me ayudó a encontrar. Quería agradecerle, pero entonces me di cuenta de que ni siquiera tenía su información de contacto, lo cual fue muy incómodo. Hoy salí temprano del trabajo y fui a la empresa de Su Tony, no sabía si estaba ocupada y esperé abajo. Después de un rato su secretaria vino a llamarme. En ese momento ella estaba regañando a sus subordinados, pareciendo aún más distante y severa de lo que la había visto antes. Al verme los despidió y me llevó a su oficina. ¿Por qué pensaste de repente en venir a buscarme hoy? Rara vez tomaba la iniciativa de verla. Estaba inusualmente tímido. Vine a agradecerte por presentarme a la abogada. Su Tony, que estaba a punto de servirme té, se detuvo un momento y luego sonrió levemente, no es nada, un asunto pequeño. La conozco bien y es muy capaz, Jin Chao no obtendrá ninguna ventaja frente a ella. Asentí y miré su vientre. Sony notó mi mirada, sus ojos parpadearon y dijo tentativamente, aún no he encontrado un médico adecuado, tal vez en un tiempo no pude decirle de inmediato que abortara. Ella bajó la cabeza, viéndose muy sola. Caminé a su lado, levanté la mano y acaricié su cabeza y dije con claridad repentina, ya que estamos casados, vivamos juntos a partir de ahora. Sony me miró atónita. Continué, estás embarazada, necesitas que alguien cuide de ti. Sony frunció el ceño. Me rasqué la cabeza con torpeza, es una larga historia y no tengo forma de explicártelo, pero si el niño en tu vientre es realmente mío, asumiré la responsabilidad como padre. Esa noche me mudé a la villa de Sután. Mientras me acercaba suspiré profundamente,
si Jinsa no siguiera ocupando la casa matrimonial, no tendría que vivir como un yerno mantenido. Aunque no me importaba, al no estar familiarizado con Sony se sentía particularmente incómodo. Me quedé en la habitación de invitados. Después de desempacar volví a la empresa, estuve ocupado toda la tarde y cuando me fui vi que aún había gente en el departamento y dije directamente, recuerden apagar las luces y cerrar la puerta cuando terminen. Sí, sí. Me fui tranquilo, pero cuando salí de la empresa planeando tomar un taxi, un coche se detuvo justo frente a mí. Reconocí el coche, era de Jun Chao, para ser exactos, el que yo le había comprado. Al verlo fruncí el ceño con fuerza. Lo compré con el dinero que gané en la universidad programando día y noche. No era caro, poco más de 100.000, pero aún así fue despreciado durante mucho tiempo. Rechinando los dientes sentí que había alimentado a un perro. Chisua, sube, tengo una sorpresa para ti. La miré sin palabras. ¿Crees que podemos volver a como éramos? ¿Crees que después de haberte sorprendido 2 veces con Han Fong no tendré resentimiento? Si tuvieras un poco de vergüenza no te exhibirías frente a mí, me das asco. Yeoncho curvó los labios, me gustaste durante tanto tiempo, me perseguiste durante tanto tiempo y ahora quieres romper conmigo por algo tan pequeño. Sé que intentas hacerme sentir insegura y sé que quieres que ceda, puedo consolarte, pero si llevas las cosas demasiado lejos podrías perderme. Lo siento, ahora tengo esposa. ¿Perderte? ¿Quién quiere tu basura? No pude evitar poner los ojos en blanco. Al ver el coche de Sutan por el rabillo del ojo caminé directamente hacia Sony, pero en ese momento ella pisó el acelerador y cargó directamente hacia mí. Su coche pasó rozándome, mis pupilas se contrajeron y enseguida se oyó el estruendo de un choque. Mi cuerpo se puso rígido al girar la cabeza y ver que su coche había chocado con el de Jun Xia. El capó del coche de Jun Xia estaba completamente destrozado. Entendí aproximadamente lo que había pasado. Jun Xiao había conducido hacia mí y Sony chocó contra ella para salvarme. Aún estaba un poco conmocionado. Sony salió de su coche, caminó directamente hacia mí y me examinó de arriba a abajo. ¿Estás herido? Negué con la cabeza. La mirada fría de Sutan se volvió hacia Jun Xiao. Caminó directamente hacia ella, la arrastró fuera del coche y sin decir una palabra levantó la mano y la abofeteó. Levanté una ceja. Yuna siempre había sido alguien mimada y era la primera vez que la abofeteaban en público. Quiso devolver el golpe, pero su Tony le agarró la muñeca y con la otra mano le dio otra bofetada. 2 golpes firmes dejaron su cara hinchada. Su dijo fríamente, ¿conducir para atropellar a alguien en público, estás cansada de vivir? Además, él es mi esposo ahora. No quiero que se repita el incidente de la bebida drogada y, además, no vuelvas a molestarlo. La expresión de Jun Xia era casi feroz. Sony, realmente no esperaba que todavía quisieras basura como él. Ya lo he usado y está gastado, solo es un perro faldero, ni siquiera me interesa. Sony, siempre has perdido contra mí. Fruncí el ceño, un profundo odio brilló en mis ojos. En mi vida pasada, cuando descubrí su infidelidad, ella era exactamente así, sin ningún remordimiento. Porque yo era solo un perro faldero, no merecía dignidad ni mostrar insatisfacción cuando se acostaba con su amor ideal. Debería haber seguido lamiendo sus botas hasta el final, dejando que comieran, bebieran y se divirtieran con mi dinero. Después de volver a casa con Sony me emborraché. La abracé y la besé con fuerza. Toqué la cicatriz de quemadura en la espalda de Sutan y su cuerpo tembló ligeramente. Le pregunté por qué yo, con tus condiciones hay muchos hombres que querrían casarse contigo. Su me sostuvo el rostro con las manos y suspiró, entre adultos solo hablamos de beneficios. Mi mente se aclaró al instante. Lo que decía tenía mucho sentido. Incluso después de lo de ayer Jun Xiao todavía no había renunciado a buscarme. Era completamente desvergonzada, enviando flores y comida a mi empresa todos los días, disculpándose y confesando su amor, me insultaba, me maldecía y luego trataba de agradarme como si tuviera una personalidad dividida. Sin embargo, más o menos adiviné que lo hacía por Sony.
Tiré todo lo que Jun Xiao enviaba, incluso verlo me resultaba repugnante. A veces, cuando volvía a casa, tenía que mirar un poco más el rostro de Suoni. Siempre era indiferente, aparte de las 2 veces que abofeteó a Jin, nunca había visto cambios en sus emociones. Escuché recientemente que la información confidencial de tu empresa fue robada. No me sorprendió que lo supiera. Asentí casualmente, sí, hay un espía corporativo en la empresa. Suoni me miró, entonces ten cuidado. ¿No estás trabajando últimamente en el código central? Ten cuidado con sus palabras se detuvieron de repente. Pregunté, ¿con qué? Suoni negó con la cabeza, bajó la mirada ocultando sus pensamientos. Había empezado a sentir curiosidad por ella, pero esa curiosidad no duró mucho porque me sumergí nuevamente en el trabajo. Han Fon estaba presionando con fuerza, su empresa incluso desarrolló la IA más rápido que nosotros. Los grupos que originalmente querían cooperar con nosotros ahora competían por cooperar con él. Mi jefe estaba furioso conmigo en la oficina. Lo tranquilicé, la situación aún no está decidida, no se apresure. El jefe me dio una palmada en el hombro, tengo grandes esperanzas en ti, no me decepciones. Continué trabajando diligentemente todos los días en la oficina hasta que una persona inesperada vino a verme. Pregunté sorprendido, ¿por qué has venido a la empresa a buscarme? Estoy aquí para hablar de cooperación contigo. Sutani sacó un montón de documentos y me los entregó. Rápidamente los hojeé, todos eran de empresas cotizadas que habían mostrado interés en mi programa de código y querían cooperar. Todo lo que tenía que hacer era firmar y nuestra empresa ganaría instantáneamente cientos de millones, pero este logro me fue dado por la influencia de Sutan, no por mi propio mérito. Lo rechacé directamente, gracias por tu amabilidad, pero realmente no lo necesito esta vez. Suoni bajó la cabeza. ¿No te ayudé? Parecía un poco descontenta. No, conozco a la mayoría de estas personas, debiste tomarte muchas molestias para traerlas aquí y no es que no lo aprecie, es solo que hay algunas cosas que necesito demostrar por mí mismo. Estoy feliz de que puedas ayudarme. Di un paso adelante y la abracé. Pude sentir claramente cómo el cuerpo de Sutoni se tensaba, me miró con asombro. Sonreí y acomodé los mechones sueltos de su cabello. Vuelve primero a la empresa, yo estaré bien. Suoni solo pudo asentir. La conferencia de prensa de la empresa de Han Fan fue al tercer día y planeaban probar los datos frente a todo Internet, pero cuando su IA comenzó a operar el robot mostró un comportamiento de ataque hacia los humanos y la conferencia se volvió caótica al instante. Toda la culpa fue puesta sobre Han Fon y las personas que originalmente querían cooperar con él también comenzaron a retirarse. Al mismo tiempo empecé a lanzar la IA de nuestra empresa y el lanzamiento le dio una bofetada directa a Han Fon. El primer mensaje que recibí fue de Suoni, felicitaciones. Luego, una hora después, añadió, no me equivoqué contigo. Originalmente el jefe me había invitado a una fiesta de celebración, después de todo esto realmente había dejado bien a la empresa, pero aún así lo rechacé. Quería encontrar a Suoni. Cuando llegué a la entrada de su empresa, antes de poder entrar la vi salir. Un coche de lujo estaba estacionado en la puerta y un hombre de mediana edad muy enérgico bajó de él y abrazó directamente a Suoni. Ella hablaba con él de forma natural y el hombre la miraba con mucho cariño. Un sentimiento llamado celos surgió en mi corazón. Recordé lo que Jinsa había dicho, que Suoni había sido mantenida por un hombre rico en la universidad y ella nunca explicó nada. Fruncí el ceño y cuando Suoni miró hacia aquí me escondí en una esquina, pero justo cuando me di la vuelta para irme sentí de repente una fuerza tirando de mí desde atrás. Giré la cabeza y vi a Suoni, momentáneamente aturdido. Suoni dijo suavemente, ya que estás aquí, déjame presentarte a alguien. Instintivamente dije, no hace falta, tengo algo que hacer, me iré primero. Ella me sujetó con fuerza, nunca me había pedido nada, pero esta vez dijo, solo unos minutos. Asentí. Me llevó ante el hombre y dijo lentamente, papá, déjame presentarte, este es mi esposo, Chi Wei. ¿Cuándo te casaste? ¿Por qué no lo trajiste antes? Eres bastante valiente, casarte sin decirle a nadie.
La regañó un par de frases, pero después de que Suoni le pidiera perdón de forma coqueta ya no dijo nada duro. Fui a la casa de Sután, una zona realmente rica. Durante todo el camino su padre prácticamente me ignoró, lo cual era comprensible. Después de todo no solo no traje regalos, sino que incluso quise irme de inmediato al principio, pero su padre no mostró desprecio, era más bien la sensación de que le habían arrebatado a su hija. Me sentí un poco impotente y envié en secreto un mensaje a Suoni desde el teléfono, no preparé ningún regalo, ¿tu padre se enojará? No, tiene buen temperamento. Cuando llegué a su casa entendí lo que Suoni quería decir con buen temperamento. Su padre me llamó directamente al estudio y comenzó a interrogarme. Había cosas que no podía ocultar, incluido el incidente del cambio de novia en la boda. Luego me persiguió con una escoba golpeándome mientras me regañaba, ¿así que intimidaste a mi hija de esa manera y todavía fue por la boda de otra persona? ¿Por qué no vuelas directamente al cielo? Yo dije, papá, principalmente no tengo la capacidad de volar al cielo. ¿Quién es tu papá? Yo no soy tu papá. Detente ahí. Suoni quiso venir a ayudar, pero le lancé una mirada. Finalmente, cuando su padre bajó la escoba, no esquivé y recibí el golpe de lleno. Su padre también se sorprendió. Suoni corrió, ¿estás bien? Tocó mi espalda con los ojos llenos de preocupación. El golpe de su padre fue fuerte, sentí dolor, pero también sentí que era algo que merecía. Suai, jadeando, se apoyó en el sofá con la escoba señalándome, tú todavía estás actuando débil frente a mi hija, hombre calculador. Suoni volvió a consolar a su padre. Los vi subir las escaleras y mostré una sonrisa impotente. Me senté en el sofá y moví los hombros, la herida en la espalda se tensó y dolía de verdad. Después de un rato no supe qué le dijo Suoni a Suai, pero cuando los dos bajaron, aunque él todavía estaba algo reacio, aún así me aceptó. Sabía que en su corazón realmente no me aprobaba, solo trataba de no ponerle las cosas difíciles a Suoni. Después de irnos, Suoni se sentó en el asiento del pasajero y dijo, mi papá realmente no tiene mala intención, no necesita sentir tanta presión frente a él. Asentí. Lo sé, fue culpa mía, debí visitarlo antes. Suoni bajó la cabeza y su mano tocó su vientre, no sabía en qué pensaba. Estacioné el coche frente a una farmacia y fui a comprar medicina para las heridas. Cuando llegamos a casa Suoni me ayudó a aplicarla. ¿Tienes un gran moretón en la espalda, duele mucho? Está bien, tu padre tenía razón al golpearme. Dudé un momento y pregunté, ¿él es tu padre? Pensé el movimiento originalmente suave de Sután se volvió repentinamente brusco, un dolor agudo vino de la herida. Jadeé y escuché su voz detrás de mí, ¿qué pensabas, que éramos amantes? Sonreí con torpeza, un poco culpable. No. ¿Vas a creer todo lo que dice Jin Chao incluso si no hay ninguna prueba? Aunque no podía ver su expresión, cuando mencionó a Jin Chao su tono estaba claramente molesto, lleno de resentimiento. Me giré, tomé sus hombros y dije muy seriamente, Yuna pertenece al pasado. Fui ascendido rápidamente en la empresa, había encriptado el código central y solo el personal interno tenía la contraseña. Después de la conferencia de prensa la empresa comenzó una reorganización despidiendo a mucha gente. Cuando salí del trabajo planeaba buscar a su Tony, pero un colega me bloqueó en el estacionamiento subterráneo de la empresa. Se veía muy abatido, con el cabello desordenado y los ojos llenos de venas rojas. Me impidió irme, Chi-Sue, ve a suplicarle al jefe por misericordia, no me despidas. Tengo ancianos que cuidar y niños que alimentar, sin este trabajo toda mi familia morirá de hambre. Estaba a punto de arrodillarse ante mí y lo ayudé a levantarse. Mi mirada no tenía ninguna compasión. Sabía que robarías mi código para Han Fong cuando preparé esta trampa. Para decir la verdad lo hice a propósito. En mi vida anterior mi tragedia fue causada en parte por la traición de Jin Sai y en parte porque todo mi código de programa en la empresa era misteriosamente robado por otros, haciendo que nuestros competidores siempre estuvieran un paso por delante. Así que esta vez cavé deliberadamente un pozo y no esperaba que alguien realmente saltara dentro, además Han Fong también hizo un gran escándalo. Un rastro de resentimiento apareció en los ojos del hombre,
tú te mataré. Se lanzó hacia mí con intención asesina. Luchamos y con unos pocos movimientos rápidos lo tiré al suelo y lo golpeé. Hoy en día, si haces algo malo y sufres las consecuencias, ¿tienes que culpar a los demás? No sentí ninguna lástima por él y llamé directamente a la policía. Ya era demasiado tarde para que suplicara misericordia. Conduje a casa, Sony aún no había regresado. Ordené un poco y fui a la cocina a cocinar. Cuando Jinsa estaba embarazada investigué específicamente muchos platos que las mujeres embarazadas podían comer. Planeaba darle una sorpresa a su Tony esta noche, pero incluso después de las 12 no había regresado. Estaba un poco ansioso, normalmente no volvía tan tarde. Quise enviarle un mensaje para preguntar, pero dudé un poco y al final solo me senté en la sala a esperar. No volvió hasta las 3. Encendí las luces y la asusté. «Ki, ¿aún no duermes? Hice la cena y quería esperar a que regresaras. ¿Tuviste una cena social esta noche?» Me acerqué a ella y pude oler un poco de alcohol. Fruncí el ceño, las mujeres embarazadas deberían beber menos. La mirada de Sután brillaba bajo la luz. Preguntó emocionada, ¿estás preocupado por mí? Asentí. Ahora eres mi esposa, si no me preocupo por ti, ¿por quién me preocuparía? ¿Has comido algo? Calentaré la comida. Mientras hablaba caminé hacia la cocina, pero apenas entré Sutón y me abrazó por detrás. Fue muy audaz. No quiero comer eso, quiero comer otra cosa. También soy un hombre adulto, es imposible no tener necesidades, pero como estaba embarazada me negué. Ella bajó los ojos decepcionada, sentándose en la silla enfurruñada. La miré varias veces y no pude evitar sentir un poco de lástima. Caminé hacia ella y la levanté. Estás embarazada, no se puede hacer nada en los primeros 3 meses. Sony se inclinó y me besó, y yo rápidamente tomé la iniciativa. Ella jadeaba apoyada en mi hombro. Los sentimientos de Sután por mí eran más profundos de lo que había imaginado. ¿Cuándo empezó a gustarle? Al principio del matrimonio ni siquiera me importaba a ella, después de todo era una relación de beneficio mutuo. Ahora estoy empezando a reexaminar nuestra relación. Vivimos como una pareja normal, ella hacía el desayuno y yo lavaba los platos y limpiaba. No le gustaba tener ama de llaves y a mí tampoco. Dividimos el trabajo y no lo encontramos cansado. Poco a poco trasladé todas mis cosas a su casa en la villa apartada. En el lavabo apareció un par de portacepillos de pareja y en la mesa de café un par de tazas de pareja. Una sección del vestidor se destinó a mi ropa. Excepto que todavía vivía en la habitación de invitados, todo parecía natural y hermoso. A veces, acostado en la cama por la noche, los acontecimientos de mi vida pasada parecían un sueño. Yun-cha y Han-fon parecían pertenecer a un pasado lejano. Han-fon estaba ocupado con asuntos de la empresa, fue degradado y su familia no pudo ayudarlo, así que renunció enfurecido y se unió al negocio de su propia familia. También escuché que Han-fon y Jin se habían roto y ya no tenían contacto. Una vez que la luz de luna blanca fue obtenida se convirtió en un grano de arroz pegajoso. Volví a ver a Jin Chia en una conferencia de licitación. Yo estaba allí para reemplazar a mi superior, originalmente no era responsable de esos asuntos. Yunia también estaba ayudando a su empresa con la licitación. Conocía a Yuna, antes no le gustaban esas cosas y siempre dejaba que sus subordinados las hicieran, pero ahora se presentaba humildemente a otros. Cuando me vio la mirada en sus ojos se volvió algo venenosa. No podía soportar que alguien a quien antes despreciaba de repente tuviera más éxito que ella y la superara, así era Jinxia. Nunca pensaba que estaba equivocada y ese carácter lo había consentido yo porque era mi salvadora, soporté todos sus malos humores. Aparté la mirada con calma y no la miré, pero tal vez intencionalmente por parte de los organizadores, después de que comenzó la conferencia de licitación Jincha estaba a mi izquierda y Sony a mi derecha. Sony había llegado solo un minuto antes de que comenzara la conferencia y recordé que el negocio de su empresa no tenía nada que ver con esta licitación. Estaba muy bien vestida, entre la multitud de personas con trajes de negocios ella llevaba un vestido rojo,
el dobladillo balanceándose ligeramente, como una hechicera inquieta. Enganchó su brazo en el mío y susurró íntimamente en mi oído: vine a mirar por diversión, en nombre de mi padre. De repente se interesó mucho. La miré con extrañeza, pero no la expuse y sostuve su mano todo el tiempo. Cuando terminó la conferencia de licitación, los resultados aún no habían salido. Cuando estábamos a punto de irnos, Yunchia bloqueó nuestro camino. Su voz era áspera: realmente siguen mezclándose juntos, estoy impresionada, Chisua. Me encontraste sucia, pero ¿no encuentras sucia a Sutachi? Mi mirada se volvió helada: ella es más limpia que tú. Jun Chao se enfureció: tú protegí a Suoni detrás de mí, y dije en voz baja: parece que hoy han soltado a todo tipo de perros, ten cuidado de que no te muerdan. Suoni soltó una risita. No miré la expresión de Jinsa y me fui con Suoni, pero Jinsia no era de las que se rinden fácilmente. Los rumores y chismes sobre Suoni comenzaron a difundirse en el círculo empresarial. Se decían todo tipo de cosas desagradables, incluso que había llegado a donde estaba acostándose con otros. Una ola de ira surgió en mi corazón. Tal vez no me importaría demasiado si esas cosas fueran dirigidas a mí, pero cuando involucraban a Suoni me sentía particularmente incómodo. Sin embargo, Sutoni no se preocupaba en absoluto, seguía yendo y viniendo del trabajo como siempre. A veces admiraba su estado mental. Esta noche fui a recoger a Sutoni del trabajo. Ya estaba familiarizado con su empresa, así que esperé directamente fuera de su oficina. Cuando salió se cambió los tacones altos, me miró y dijo: tengo un compromiso social esta noche, si tienes prisa puedes ir a casa primero. Negué con la cabeza: está bien, iré contigo. Me miró profundamente: antes nunca me acompañabas a eventos sociales, ¿verdad? Así es, aunque nuestras vidas se estaban entrelazando lentamente, siempre teníamos límites claros cuando se trataba del trabajo. No supe explicarlo en ese momento. Ella solo sonrió y aceptó llevarme. Esta cena era con un grupo de hombres de mediana edad. Cuando llegamos, tres ya estaban sentados con una acompañante femenina. Era una escena bastante sensual. No miré a ningún otro lado y mantuve mi mirada en Suoni. ¿Todas tus cenas son así? Suoni negó con la cabeza: no. Después llegaron otras dos personas. El último en llegar también traía una acompañante que tanto Suoni como yo conocíamos. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, el aire pareció congelarse. Yo había conducido, así que no bebí. Tomé un sorbo de té observando a Yuna con interés. Efectivamente, la mujer abrazada por el hombre mayor era Yuna, y yo conocía a ese hombre. Era el presidente de una empresa cotizada que habíamos visto en la conferencia de licitación. Parecía tener entre 50 y 60 años, definitivamente casado, y ahora Jinsa era tan íntima con él que ni siquiera necesitaba pensar para saber qué tipo de relación tenían. Los ojos de Jinsa también estaban llenos de sorpresa. No esperaba encontrarnos y se veía increíblemente incómoda. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo? Mi esposa ahora era Sutoni. Solo la miré una vez antes de volver a concentrarme completamente en Sutoni. Ella estaba embarazada y yo sabía que podía y que no podía comer, y que podía tomar con moderación. Durante la cena nadie se atrevió a ofrecerle alcohol a Suoni y yo lo rechacé directamente por ella. Jun Chao habló con tono sarcástico: nunca esperé que tú, Chisue, tuvieras un lado tan considerado. Suan dijo: él siempre ha sido considerado, especialmente después de que empezamos a estar juntos, es muy atento conmigo y me sigue en todo lo que quiero. ¿La señorita tiene algún problema con eso? Observé cómo Junsia casi rompía sus palillos, sus labios temblaban. Las palabras de las mujeres eran como cuchillos suaves diseñados para atravesar el corazón. El rostro de Jun Chao se puso verde. Suchi comió tranquilamente la comida que puse en su plato. Primero me dio un beso en la mejilla y luego dijo suavemente: gracias, cariño. La miré con impotencia. Jinsa había perdido todo interés en hablar de trabajo. Fue Sutoni quien conversó con confianza con los líderes de la empresa. Yo solo estaba a su lado cuidándola. Era más impresionante de lo que había imaginado y sus palabras eran afiladas, siempre yendo directo al núcleo. Después de concluir los negocios encontró una excusa para irse a casa conmigo.
Esas personas son molestas, realmente no me gustan esas reuniones. Entonces, ¿por qué viniste esta vez? Me miró pero no respondió, solo volvió la vista hacia la ventana. Pareció que entendí. Cuando llegamos a casa busqué confirmación, sabía sobre Jin Sai y ese hombre. Sonny lo admitió sin rodeos, sí, quería que vieras completamente qué tipo de persona es. Al preguntarme ahora, ¿crees que soy muy calculadora? No sé por qué Sutoni tendría ese pensamiento, me quedé aturdido un momento. Sutoni sonrió con autodesprecio, voy a descansar primero. Los problemas entre marido y mujer no deberían dejarse para el día siguiente. Inmediatamente tomé su mano y la atraje a mis brazos, besé suavemente el lóbulo de su oreja y susurré en su oído. Ya he registrado nuestro matrimonio, sé lo que significa tener sentido de los límites, además, ya no hay ninguna posibilidad entre Jun Xiao y yo, no necesitas preocuparte de que ella me robe, pero Sonny, ¿por qué no tienes confianza en ti misma? Sonny todavía se mostraba bastante cautelosa conmigo y yo estaba confundido. Sonny apartó la mirada con un poco de culpa, luego me empujó y dijo, no es que no tenga confianza en mí misma, es por tu culpa, antes, cuando perseguías a Jun Xiao, todo el mundo en la escuela lo sabía. ¿Quién no sabe que ella es tu luz de luna blanca? Mis labios se torcieron ligeramente. Antes estaba ciego. Sonny me miró sin palabras. Jun Xiao es como un nudo entre nosotros y parece que no puedo tratar a Sonny como traté a Jun Xiao antes. Tal vez gasté demasiada pasión en Jun Xiao, ya no me atrevo a amar a nadie ni a valorar demasiado a una amante. Esa noche Sonny me preguntó, ¿quieres dormir en el dormitorio principal? No dije nada. Ella dijo que yo estaba siendo grosero. La vi subir las escaleras y al final regresé a la habitación de invitados. Tuve un sueño muy largo en el que estuve siempre con Jun Xiao. Yo era su sirviente, le di todo, pero al final me empujaron desde el piso 18. Mi carne quedó hecha un desastre sangriento, mucha gente se reía de mí y Jun Xiao ni siquiera derramó una sola lágrima en mi funeral, vio mi herencia y siguió enredándose con Han Fang. Recuerdo que Han Fang también estaba casado en ese momento, los dos tuvieron una aventura secreta durante más de 10 años. La cara sonriente de Han Fang se agrandó frente a mis ojos, caminaba hacia mí paso a paso, a punto de empujarme otra vez desde el piso 18. Desperté de golpe, mis ojos llenos de oscuridad, mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío y temblaba por completo. Miedo, terror. Tenía miedo de repetir el mismo error, pero ahora no soy lo suficientemente fuerte como para enfrentar a Han Fang. Su familia se considera adinerada y la suya propia también tiene una empresa que cotiza, si me enfrentara a él de frente sería aplastado sin piedad. Apreté los puños y los golpeé con fuerza contra la pared, ni siquiera sentí el dolor cuando el dorso de mi mano se cortó. Mi reputación en la empresa es cada vez mejor y mi salario también se vuelve considerable poco a poco. También gané la demanda que tenía con Jun Xiao. Mis padres me llamaron para explicarme la situación y me pidieron que llevara a Sutoni de vuelta a casa, sin embargo, todavía tenía que pedir la opinión de Sutan sobre este asunto. Sonny aceptó de inmediato. Cuando fui a recogerla por la tarde, ya había comprado todos los regalos para la visita. Me quedé atónito. Sonny dijo con suavidad, es la primera vez que conozco a tus padres, así que debo dejar una buena impresión. La miré profundamente y asentí, has trabajado mucho. Mi casa está en el campo, se tarda más de 2 horas en coche. Mis padres tienen una granja de cerdos, los ingresos anuales son aceptables. Como temían asustar a Sutoni, simplemente renovaron la casa ese día. Después de que traje a Sutoni de vuelta, a mis padres les agradó mucho cuando la vieron. Yo estaba a un lado con una sonrisa en los labios. Cuando traje a Jun Xiao la primera vez, ella despreciaba a mis padres y pensaba que la gente que criaba cerdos era sucia. Yo estaba tan cegado por el amor en ese momento que solo podía intentar apaciguarla, pero Sutoni es muy sencilla y no tiene conciencia de clase. Si una persona realmente te quiere, tolerará todo de ti. Al principio estaba sentado en la sala con Sutoni contándole sobre mi infancia. Mi padre siempre estaba un poco cohibido y no se atrevía a unirse a la conversación. Yo estaba bastante indefenso y no sabía cómo persuadirlo.
Mi padre había desarrollado algún tipo de trastorno de estrés debido a Yun Xiao. Suoni notó el nerviosismo de mi padre, así que tomó la iniciativa de ofrecerse a ayudar a mi madre a cocinar. ¿Qué tipo de novia iría a ayudar en la cocina en su primera visita? Quise detenerla, pero Suoni simplemente me palmeó la mano y dijo que estaba bien. Después de que Suoni se fue, mi padre soltó un suspiro de alivio. Esta se ve mucho mejor que la anterior, la otra parecía tener la nariz en alto y despreciar a la gente común como nosotros. Sonreí con amargura, sí, Yun Xiao solo tenía ojos para el dinero. Mi padre y yo conversamos un rato. Mientras hablábamos del trabajo, mi padre dijo disculpándose que no podía ayudarme. Me sentí mal por él, así que le di unas palmadas en el hombro y dije, papá, no tienes que preocuparte por mi trabajo, siempre he estado bien. Si necesitas dinero afuera, solo díselo a la familia, tal vez no podamos sacar 10 o 20 millones, pero 3 o 4 millones todavía podemos. La cría de cerdos ha sido bastante rentable en los últimos años, pero mi padre cree en mantener nuestra riqueza oculta. Siempre hemos sido muy discretos en el pueblo. Media hora después mi madre entró corriendo con ansiedad. Sue, la pequeña Sue dijo que iba a comprar hongos Matsutake, pero no ha vuelto después de media hora, ¿le habrá pasado algo? Los ojos de mi madre estaban rojos de preocupación. Le dije que no fuera, pero dijo que a ti te gusta comerlos y que insistía en ir a comprarlos. Nuestra casa no está lejos del supermercado, debería haber vuelto hace rato. Me levanté de inmediato para ir a buscarla. El pueblo no es tan seguro como la ciudad y las farolas de nuestras carreteras son muy tenues. Primero fui al pequeño supermercado del pueblo. El dueño dijo, oh, esa chica tan bonita se fue después de comprar algo y luego ese viudo del final del pueblo también salió después de comprar algo, ambos iban en la misma dirección. Incluso detuve al viudo en ese momento, me dijo unas palabras y luego lo dejé ir, no sé si la siguió o si fue después. Mi rostro cambió de repente, sentí como si algo apretara mi corazón y no podía respirar. Si esa persona realmente le hizo algo a Suoni, ni siquiera puedo imaginar cómo sería mi futuro. El miedo, como una sustancia pegajosa, me envolvió al instante. Suoni debió regresar por el mismo camino por el que vino, pero no vi nada inusual cuando pasé antes. Justo cuando estaba a punto de irme, mi teléfono sonó de repente. Era mi padre. Su tono era ansioso. Sue, encontramos a Sutoni a medio camino de regreso. En las palabras de mi padre no terminaron y fueron como agujas perforando mi corazón. Salí corriendo. Después de correr un rato vi a Suoni escondida detrás de un árbol, no dejaba que nadie se acercara y el viudo estaba siendo sujetado contra el suelo por mi padre con un diente roto. Me acerqué con cautela a Suoni llamándola suavemente, Tanner, soy yo. Siempre llamaba así a Sutoni. Al escuchar ese nombre levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos y una lágrima cayó. Me dolió el corazón. Sutoni siempre ha sido una persona muy fuerte y era la primera vez que la veía llorar. La fragilidad de una mujer es incluso mayor de lo que imaginaba. Quise acercarme y abrazarla, pero retrocedió llorando en silencio. Tenía miedo de asustarla, así que me acerqué poco a poco. Tanner, estoy aquí para llevarte a casa. Caminé lentamente detrás del árbol y la miré. Tenía algunos rasguños de las ramas. No me atrevía a hacer más preguntas. Avancé y la tomé suavemente en mis brazos. Tanner, no tengas miedo, estoy aquí. Su cuerpo se aflojó en mis brazos, había perdido completamente el conocimiento. Temiendo que hubiera sufrido alguna lesión grave, la llevé directamente al hospital más cercano. En cuanto al maldito viudo, ya le había pedido a mi padre que lo denunciara a la policía. Les dije directamente a los agentes que no aceptaría ninguna reconciliación, quería verlo en la cárcel. Mientras el médico examinaba a Sutoni, me quedé todo el tiempo junto a su cama. Ella permaneció inconsciente todo el tiempo y yo solo sostenía su mano. Cuando me di cuenta, ya estaba cubierto de sudor frío y mi ropa empapada por el susto. Besé el dorso de su mano, mis ojos llenos de preocupación, incluso el médico vino a consolarme. No fue hasta la mañana siguiente cuando Sutoni finalmente despertó por completo. No había dormido en toda la noche.
Verla abrir los ojos fue un alivio. Extendí la mano y acaricié suavemente su rostro para consolarla. No te preocupes, solo tienes algunas heridas superficiales leves, no dejarán cicatrices, estarás bien después de descansar. Suoni frunció los labios, asintió y preguntó en voz baja, ¿el médico dijo algo más? Asentí con mucha seriedad, sí. Suoni apretó de inmediato la mano, su expresión se tensó visiblemente. ¿Qué dijo el médico? Dijo que descanses bien y que te desmayaste por el susto. Me disculpé, es mi culpa, debería haber salido contigo, de lo contrario no habrías encontrado algo así. Suoni primero se sorprendió y luego negó con la cabeza rápidamente, no tiene nada que ver contigo, ese hombre estaba equivocado. ¿Dónde está ahora? En la comisaría, ya le pedí a la policía que no haya reconciliación. No te preocupes, definitivamente no dejaré que se salga con la suya. Suoni asintió, claramente suspiró aliviada. Su Tony fue dada de alta después de despertar. Mis padres también se sintieron muy culpables cuando la vieron, estaban extremadamente avergonzados y seguían disculpándose, lo que hizo que su Tony se sintiera incómoda. Ella también sabía que, sin importar lo que dijera ahora, no escucharían, así que solo pudo dejar que se disculparan. Después de volver, pedí 3 días libres en el trabajo para quedarme en casa y acompañar a Suoni. Suoni se sorprendió un poco, ¿no estaba siempre concentrado en el trabajo? Ahora me quedaré en casa para cuidarte un tiempo. El trabajo es importante, pero de repente me acerqué a ella, empujándola lentamente hacia el sofá. Se quedó un poco atónita. La miré como si estuviera bromeando, mis dedos deslizándose lentamente por su cuello. La ropa que llevaba en casa ya estaba suelta y mis dedos podían deslizarse fácilmente dentro. Ella agarró mi muñeca mirándome sin comprender, ¿qué estás haciendo? Hacer un bebé. Sus pupilas temblaron visiblemente y luego me empujó. No seguí avanzando y me recosté en el sofá, con los ojos entrecerrados y una sonrisa burlona en el rostro. Claro, es para dejarte embarazada, mi padre no me culpó, debe ser porque le dijiste que estabas embarazada, ¿verdad? Tenemos que hacerlo realidad, de lo contrario, ¿cómo se lo explicarás después a mi padre? En realidad, al ver cómo cambió la actitud de mi padre hacia mí, no era difícil adivinarlo. Suoni abrió la boca, entonces sabías desde el principio que te estaba mintiendo. Ese día en el hospital le pregunté al médico si había algún problema con tu estómago y me dijo que no estabas embarazada. Te asustaste en ese momento y no me atreví a preguntarte. Pensé toda la noche de ayer y mis sentimientos por ti deberían ser más que un matrimonio por conveniencia. Me gustas. Si era su Tony quien decía esas 4 palabras, no parecían una carga en absoluto, más bien hacían que todo fuera más fácil y todas las dudas anteriores desaparecieron. Miré a Suoni con los ojos llenos de afecto. Probablemente me gusta más de lo que imaginaba. El dolor desgarrador de ayer me asustó. La miré con mucha seriedad. Suoni no reaccionó durante mucho tiempo, se frotó la frente. ¿Estoy soñando o dices esto para vengarte de Jun Xiao? Entrecerré los ojos, tú fuiste la que se casó conmigo para vengarte de Jun Xiao, ¿verdad? En aquel entonces no continué con la boda para evitar tragedias futuras, incluso pensé que no me casaría en toda mi vida. Como resultado, Suoni apareció por sí sola. En realidad no lo pensé bien en ese momento, solo me sentí feliz al ver cambiar la expresión de Jun Xiao, así que acepté. Suoni sonrió con incomodidad. Me incliné hacia ella y pregunté directamente, ¿y tú? Una mujer no se casaría con un hombre que no ama solo por desafiar a otra mujer. Además, siempre sentí que Suoni no se tomaba en serio a Jun Xiao, así que, a menos que fuera amor, no haría un sacrificio tan grande. Sus ojos parpadearon y dijo juguetonamente, eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La pared entre su Tony y yo parecía haberse roto y esa noche me mudé de nuevo al dormitorio. Las heridas de su cuerpo habían sanado y pasamos bastante tiempo jugando en casa hasta que mi jefe me llamó y tuve que ir a la empresa. Había un pequeño error en el programa e hice correcciones de emergencia, por suerte las pérdidas no fueron demasiado grandes. El error del programa se debió a productos incompatibles,
pero los productos ya habían sido fabricados y no podían devolverse. Cuando estaba ocupado con el trabajo, durante una conversación con un socio escuché accidentalmente que hablaban de su Tony, sobre los rumores que Jun Xiao había difundido antes sobre ella. Casi había olvidado esto. Escuché pacientemente un rato y una sonrisa fría apareció en mis labios. No discutí con ellos, pero después de irme regresé a mi oficina y eliminé todos los rumores en Internet. Aunque no soy un hacker, poseo todas las habilidades que tiene uno. Fue gracias a esta habilidad que pude ganar mucho dinero en la universidad y también fue por eso que Jun Xiao se fijó en mí. Los rumores eran fáciles de eliminar, pero en la industria todos empezaron a despreciar a Sony. Sin dudarlo, contraataqué revelando todo lo que Jun Xiao había hecho durante sus 3 años en la universidad. Después de todo la conocía muy bien, sabía que palabras suyas eran falsas, sabía las cosas horribles que había hecho e incluso por qué se había relacionado con ese viejo. Después de publicar todo en Internet no sentí ninguna simpatía por ella. Estas cosas se propagaron rápidamente y en una hora llegaron al primer lugar de tendencias. Recibí una llamada de Jun Xiao. Al principio no quería tener ningún contacto con ella, pero llamó sin parar más de una docena de veces. Luego me envió un mensaje: ¿no quieres prestarme atención? ¿No quieres conocer los secretos de la universidad, todos los secretos relacionados contigo? ¿Secretos de la universidad? ¿Qué secretos podría tener yo? Pero Jun Xiao hablaba como si supiera algo. La llamé de vuelta y le dije que fijara una hora y un lugar. A las 7 de la noche llegué al café en el segundo piso de Leaf Fund International. Jun Xiao estaba sentada en el asiento más interior. Ya no estaba tan glamurosa como antes, tenía ojeras, su maquillaje no era especialmente refinado y su ropa no era de las últimas marcas de lujo. Parecía que su nivel de vida había bajado mucho después de dejarme. Había muy poca gente en el café. Ella bebía café tranquilamente e ignoró mi llegada. La miré con frialdad, me senté frente a ella y pregunté: ¿qué más estás ocultando? Después de que dijiste esas palabras pensé en muchas cosas toda la tarde, cosas en las que nunca había pensado seriamente antes, muchos detalles que había pasado por alto hoy aparecieron en mi mente. Jun Xiao me miró con burla: ¿de verdad eras estúpido antes, creías todo lo que decía? No estúpido, solo enamorado, me gustabas, así que estaba dispuesto a creerte. Es ridículo, realmente un simp hasta el final sin obtener nada. La miré con frialdad. Claro, alguien como tú solo ve dinero, poder y estatus, no lo entenderías. Pedí un té con leche. Nunca me gustó el café, pero una vez Jun Xiao dijo que un hombre que bebía café tenía cierto encanto, así que aprendí a beberlo. Esa cosa es terrible, siempre me han gustado estas bebidas. Fuiste tú quien insistió en aferrarte a mí. También te diré que la única razón por la que estuve contigo fue por el código del programa que escribiste en la escuela. Mi mirada permaneció tranquila. Jun Xiao se sorprendió: ¿ni siquiera te sorprende? Han Fan ya ha sido expulsado de este círculo por mí, eso puede considerarse una venganza. Algunas personas, incluso si tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero, no regresan con ninguna habilidad real. Míralo, ¿no sigue siendo una persona inútil? Jun Xiao apretó la mano y el rabillo de su ojo tembló. ¿Qué se siente amar a una persona inútil? ¿Qué se siente devolver el dinero que obtuviste? Incluso esto me parece dejarla ir demasiado fácilmente. Jun Xiao levantó su café y estaba a punto de arrojármelo a la cara, pero levanté la mano para detenerla, presioné su mano hacia abajo y el café hirviendo cayó sobre el dorso de su mano. Ella gritó y todos alrededor miraron de inmediato. Sonreí ligeramente. Jun Xiao retiró la mano y preguntó con frialdad: ¿fuiste tú quien difundió esas cosas sobre mí en Internet? Incluso si rompimos, incluso si ya no estamos juntos, no deberías ser tan despiadado, estás tratando de cortar todas mis vías de escape. Tomé un sorbo de mi té con leche, pero al mirar a Jun Xiao no tenía nada de dulce. Simplemente dejé la taza y dije fríamente: cuando difundiste rumores sobre su Tony en Internet, ¿alguna vez pensaste que llegaría este día? Ahora lo recuerdo, en la universidad difundiste específicamente rumores sobre ella. Ese post negro que la manchaba fue escrito por ti.
Al escuchar eso Yun Xiao se echó a reír, mientras reía su expresión se volvió torcida y feroz. Así que viniste a buscarme por Suoni, ¿no eras tú el que más me quería? Solo porque te traicioné fuiste a gustar de ella, o ustedes dos ya estaban juntos y por eso montaron esa escena en la boda. Yun Xiao no mencionó en absoluto sus propios errores. Me reí de rabia. No era mi culpa que quisiera engañar a Han Fang, no era mi culpa que quisiera relacionarse con un viejo, no era mi culpa que difundiera rumores sobre otros. Ahora que el boomerang regresó para golpearla siente dolor y empieza a culpar a los demás. Realmente es buena convirtiendo lo negro en blanco. Nunca pensé que fuera tan irracional. Sonreí con desprecio, solo quiero saber qué pasó en la universidad. Entonces divorcia a Suoni, divórciate de ella y te lo diré. La miré como si fuera una idiota, imposible. ¿Te has enamorado de ella? Antes la odiabas por mi culpa, ¿verdad? Fruncí el ceño sintiendo una incomodidad inexplicable y aquel mal presentimiento se hizo cada vez más fuerte. Eso era porque siempre hablabas mal de ella delante de mí. ¿Crees todo lo que digo? Chisua, ya eres un hombre adulto, ¿no tienes tu propio sentido de lo correcto y lo incorrecto? Sus palabras fueron como un martillo pesado golpeando mi pecho con fuerza y me costaba respirar. Apreté los puños, mis ojos llenos de una aura violenta. Después de un largo rato finalmente encontré mi voz. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Ahora que las cosas han llegado a este punto no tengo miedo de decírtelo, la persona que te salvó en el incendio no fui yo. Cuando Yun Xiao dijo eso, la primera persona que apareció en mi mente fue Suoni. Ni siquiera tuve el valor de pedirle a Y y a Jiao que confirmaran mi idea. Suoni tiene quemaduras, la espalda de SK está cubierta de cicatrices y nunca usa ropa con la espalda descubierta. En aquel entonces solo mencionó brevemente el incendio del laboratorio y casi nunca volvió a hablar de ello. Nunca exigió que le devolvieran su bondad y por eso me sentí un poco inquieto, pero a los ojos de Yun Xiao yo seguía siendo tan frío y despiadado como siempre. Es solo que cuando despertaste en el hospital yo entré por casualidad en la habitación equivocada. También por casualidad vi que estabas en el departamento de informática y que eras el mejor estudiante en la competición del campus. En ese momento pensé que si lograba que te enamoraras de mí definitivamente podría ayudar a Han Fon. Incluso ahora, al mencionar a Han Fon, todavía podía ver un rastro de admiración en el rostro de Yun Xiao. En aquel entonces todavía estaba dudando sobre cómo contarte todo esto, pero lo primero que dijiste cuando despertaste fue que querías recompensar a tu salvador, así que naturalmente solo pude seguirte la corriente. De hecho eras fácil de engañar, ni siquiera intentaste verificarlo. No es solo que te puse los cuernos en la boda, te los he estado poniendo desde el día en que te conocí. Junia se echó a reír salvajemente y me miró como si fuera un payaso saltando. De hecho, en ese momento yo estaba lleno de prejuicios y Juniao parecía muy amable y preocupada por mí, así que era comprensible que me conmoviera. Respiré hondo, en realidad sintiéndome un poco disgustado conmigo mismo. ¿Debería darte las gracias por haber actuado durante tantos años esas escenas de amor? Junxia se rió, con una expresión casi maniática. De nada. Al fin y al cabo, incluso si Han Fon no me quiere en el futuro, mientras yo me dé la vuelta tú siempre estarás ahí. Es bastante agradable tener un respaldo. Yun Xiao se encogió de hombros y añadió que simplemente no entendía por qué yo de repente me había vuelto loco el día de la boda y había descubierto todo. Pensándolo ahora, seguramente fue cosa de Suoni, ¿verdad? A ella siempre le has gustado. Le gustaste durante 4 años en la universidad y no se rindió ni siquiera después de empezar a trabajar. Yun Xiao sonrió con desdén y luego añadió lentamente, además de lo de la universidad, también tengo otra buena noticia que darte, y es que estoy embarazada de tu hijo. Detrás de mí se oyó de repente el sonido de un vaso rompiéndose. Cuando me di la vuelta vi a su Tony de pie detrás de mí, el vaso había caído de su mano. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera explicar nada, Suoni caminó hacia adelante, tomó la taza de té con leche que estaba a mi lado y se la arrojó con fuerza a la cara a Yun Xiao. Su tono era tan tranquilo que resultaba frío. Lo traicionaste, está bien, pero aún así quieres convertirlo en padre. Yun Xiao,
¿Cómo haces tus cálculos para que resulten tan descarados? Deberías tener claro en tu corazón si el niño en tu vientre es de ese viejo o de Han Fong. Suoni miró a Jun Xiao desde arriba. ¿Engañarlo una vez no fue suficiente? ¿Cuántas veces más quieres hacerlo? En la universidad ya me tratabas con hostilidad. Pensé que a Chisue le gustabas mucho, así que lo toleré. Ahora incluso quieres amenazarlo. Jun Xiao, deberías mirarte al espejo y ver si realmente eres digna. El rostro de Jun Xiao estaba hecho un desastre y no pudo responder ni una palabra ante las agudas palabras de su Tony. Su cuerpo temblaba y de repente gritó que había periodistas allí, que ellos dos, como pareja, la estaban acosando a ella sola y que los medios definitivamente las palabras de Jun Xiao se interrumpieron de repente. Somos periodistas, sí, pero no idiotas, sabemos distinguir el bien del mal. Un periodista que estaba sentado cerca se levantó y miró hacia Chisua. Señor Chi, hemos grabado toda su conversación. No se preocupe, esta vez definitivamente limpiaremos su nombre y el de su esposa. Los ojos de Jun Xiao se abrieron de par en par. ¿No eras tú el periodista que contraté? El periodista la miró y respondió, cuando dije que era el que vino contigo primero, señorita. Él me contactó hace 3 días para ayudar a controlar la opinión pública y los rumores en Internet. Llevamos tiempo colaborando. Señorita Jun, usted fue quien llegó después. Las pupilas de Jun Xiao se contrajeron bruscamente y quedó completamente desorientada, de repente cayó del cielo al infierno. Jun Xiao corrió hacia mí, Suoni estaba a punto de enfrentarse a ella, pero yo la jalé rápidamente detrás de mí, agarré la muñeca de Jun Xiao y la aparté con fuerza. Jun Xiao no pudo mantenerse en pie y cayó al suelo. La miré desde arriba. Pudiste conspirar contra mí, así que ¿por qué no podría yo conspirar contra ti? Ojo por ojo. Jun Xiao se rió de forma histérica y yo ya había salido de la cafetería con Suoni. Tomé la mano de Suoni y le pregunté cómo había llegado. Jun Xiao me pidió que viniera y casualmente escuché que decía que estaba embarazada de tu hijo. Levanté una ceja y le pregunté si estaba celosa. Las mejillas de Sutan se sonrojaron ligeramente e incluso evitó mirarme. ¿Quién está celosa? No digas tonterías. Tomé su mano y mi ánimo se volvió un poco pesado. Lo siento, en aquel entonces estaba ciego y confundí a la persona que me salvó la vida. Suoni chasqueó la lengua. ¿A eso le llamas estar ciego? No tenía cerebro. Guardé silencio un momento y luego bajé la cabeza. Sí, si hubiera tenido cerebro no habría acabado en esa situación. Solo estaba bromeando, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Sutachi sostuvo mi rostro y, inclinando la cabeza, me besó suavemente en los labios. Bajé la mirada hacia ella y acaricié su rostro con suavidad. En ese momento ninguna palabra parecía suficiente. En mi vida pasada pasé 10 años al lado de Jun Xiao, ¿y Suoni? En cualquier ocasión en que su Tony estaba presente, Jun Xiao deliberadamente me avergonzaba y me ponía en situaciones difíciles. ¿Qué tipo de ánimo tenía ella en ese entonces? No me atrevo ni a imaginarlo, pero al menos sé que nunca se casó. Profundicé el beso y susurré en su oído, gracias por seguir dispuesta a esperarme. La reputación de Jun Xiao quedó completamente arruinada. Aquel periodista era muy bueno manejando la opinión pública y sus asuntos en la universidad y en la sociedad fueron desenterrados poco a poco. Todos se dieron cuenta gradualmente de que no era tan simple como parecía en la superficie. Mi relación con Suoni también se volvió un poco incómoda por eso, era como si esa fina capa de papel entre nosotros finalmente hubiera sido atravesada, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a dar un paso más. Últimamente he estado saliendo tarde del trabajo, a veces quedándome en la empresa hasta medianoche. Cada vez que llego a casa siempre hay una luz encendida, pero Suoni ya está dormida. Varias veces quise hablar con ella, pero no encontré la manera de empezar. Me senté junto a la cama y miré a la persona que estaba de espaldas a mí. ¿Estás dormida? No respondió. Después de que me acosté, de repente me abrazó por detrás. Mi cuerpo se tensó por un momento y ella susurró directamente en mi oído, primero tengamos un hijo. Me sentí un poco impotente ante esto,
pero ella era demasiado proactiva. Ese dicho de que cuando una mujer persigue a un hombre es como atravesar una fina hoja de papel parecía demostrarse en mi caso. A la mañana siguiente su Tony se fue a trabajar muy temprano, ahora podía confirmar que me estaba evitando. Suspiré con impotencia. Cuando llegué a la empresa descubrí que Jun Xiao me estaba esperando en la puerta, así que solo pude subir por el ascensor desde el estacionamiento subterráneo. En cuanto entré a la compañía escuché a la gente susurrar y todos se quedaron en silencio cuando me vieron. Fruncí el ceño y fui a mi oficina con el rostro sombrío. Un colega cercano a mí entró y preguntó si realmente iba a dejar que todo lo que había en internet sobre Jun siguiera circulando. Ella es responsable de sus propias acciones, ¿por qué debería importarme? El colega sonrió con torpeza. Es mejor dejar un poco de margen, antes te gustaba tanto. Aunque hayan roto, intenta hacerlo un poco más digno. Ahora se ve bastante feo. Le lancé una mirada fría, hizo un gesto de cerrar la boca y se marchó rápidamente. El guardia de seguridad me llamó 2 veces esa mañana y les dije que echaran a Jun Xiao cada vez. 3 días pasaron así y Jun Xiao no volvió a aparecer. Luego tuve que salir de viaje de negocios fuera de la provincia. Justo cuando estaba a punto de irme, Sonny me ayudaba a empacar. Mirando su figura ocupada extendí el brazo y la atraje a mis brazos. Tanner, ven conmigo. Pude ver claramente cómo sus lóbulos de las orejas se ponían rojos. Sonny se giró para mirarme. ¿Por qué quieres que vaya contigo? Me quedé ligeramente aturdido, luego pensé en algo y dije que le debía una luna de miel. El paisaje de Nanjón es muy hermoso, también puedes ir a relajarte. Si ambos trabajamos, tendremos muy pocas oportunidades de comunicarnos. No quiero que abandone su trabajo, pero quiero encontrar una oportunidad para hablar con ella, aunque sea solo por unos días. Sui me miró profundamente y finalmente dijo, está bien. Nanjón es una ciudad costera, un lugar muy hermoso. En mi vida pasada había planeado llevar allí a Jun Xiao después de este viaje de negocios. Miré a Sonny de pie a mi lado, tomé su mano por iniciativa propia y sonreí levemente. Ya reservé el hotel. Mientras yo estaba ocupado con el trabajo, ella se quedaba en el hotel, cuando regresaba estaba ocupada intentando tener un bebé. Descubrí que su Tony era realmente persistente con la idea de tener un hijo, su determinación me sorprendía. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, suspiré involuntariamente. Después de oírlo ella dijo que al día siguiente debería prepararme té de bayas de goji para reponer fuerzas. Un hombre nunca debe decir que no puede. Le pregunté por qué quería tener un hijo con tanta urgencia y qué pasaría con su trabajo si lo tenía. Sonny no respondió, se quedó dormida abrazándome. Yo tampoco insistí y acaricié suavemente su espalda. Las cicatrices de las quemaduras eran grandes. El incendio del laboratorio de aquel año comenzó de forma muy repentina. Yo había entrado corriendo para proteger el código que necesitaba para la competición, pero por alguna razón hubo una explosión dentro. Todas las computadoras fueron destruidas y el código obviamente desapareció, ni siquiera había sido guardado. Ese accidente también me impidió participar en la segunda competición de la escuela. Más tarde, debido a Jun Xiao, no investigué el asunto. Pensándolo ahora, realmente estaba cegado por el amor en ese momento. ¿Pero por qué fue Sonny quien me salvó? Antes de aquel incendio no tenía absolutamente ninguna interacción con ella. ¿Por qué arriesgaría su vida por mí? Al día siguiente casi había terminado el trabajo. Por la mañana me quedé un rato en la cama jugando con su Tony y cuando la situación se volvió íntima le pregunté por qué había entrado al laboratorio para salvarme. Me incliné sobre ella, besando suavemente las cicatrices de quemaduras en su espalda y sintiendo su ligero temblor. Ella sonrió con naturalidad. Claro que no sabes nada, porque mi enamoramiento era unilateral. Se giró para mirarme, rodeó mi cuello con los brazos y ladeó la cabeza. En sus ojos había un toque de orgullo. Me gustabas. Y además de tener mal gusto, tú realmente eras una persona muy sobresaliente. Abrí la boca sin saber si me estaba elogiando o insultando. En ese momento me alegré de que no supiera nada de mi vida anterior o se sentiría desconsolada.
Le pregunté cuándo había empezado a gustarle. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y parecía un poco avergonzada. ¿De verdad tengo que decirlo? Quiero escucharlo. Era raro que estuviera dispuesta a contarme esto, si perdía esta oportunidad no sabía si tendría otra. Sonny frunció los labios y luego sonrió. La primera vez fue cuando otros estudiantes difundieron rumores sobre mí en la escuela y tú hackeaste la página web del colegio para ayudarme. Lo pensé cuidadosamente y sí, había ocurrido algo así, pero en realidad fue porque estaba apostando con un amigo. Quien hackeara primero la página web del colegio tendría que lavar los calcetines del otro durante un año. En aquel entonces era joven e impulsivo, muy ingenuo. Después de hackear el sitio me atrapó el director y casi tuvieron que llamar a mis padres. Dudé si debía explicarle la verdad, pero ella dijo que sabía que había sido una coincidencia. Después de ese incidente comenzó a interesarse por mí de manera activa. Decía que yo era diferente de los demás, absolutamente confiado y llamativo. Cuanto más sabía de mí, más se conmovía su corazón. Bajó la mirada y su voz se volvió un poco más suave. Luego, cuando el laboratorio se incendió, entré para salvarte y también descubrí que alguien había provocado el fuego deliberadamente. En ese momento yo en realidad vivía justo al lado de ti. Planeaba confesarme cuando me recuperara y cuando tú también estuvieras mejor, pero entonces te vi persiguiendo tontamente a Jun Xiao. Puso los ojos en blanco y me dejó sin palabras. Entonces le pregunté por qué no me lo había dicho. ¿Me habrías creído si lo hubiera hecho? Estaba a punto de decírtelo, pero te declaraste a Jun Xiao frente a toda la escuela. Si yo me hubiera confesado en ese momento, ¿no me habría convertido en el hazmerreír de toda la universidad? En aquel entonces parecía que realmente te gustaba Jun Xiao, fuera o no tu salvadora. ¿Tengo razón, Chisue? Abrí la boca y tuve que admitir que sí, dadas las circunstancias de ese momento, probablemente no habría creído sus palabras. Su Tan me contó todo lo que había ocurrido después. Investigó la verdad del incendio del laboratorio, pero como la familia de Han Fong era demasiado poderosa, no pudo derribarlo realmente. Solo pudo dejar que siguiera cometiendo fechorías en la escuela. El código de la competición que Han Fong usó para ir al extranjero en realidad había sido robado por Jun Xiao de mi programa. En ese momento Jun Xiao estaba segura de que yo no estaría dispuesto a romper con ella y, además, utilizó la deuda de haberme salvado para presionarme. Mi corazón se ablandó y ya no pensé en ir al extranjero. Si no hubiera escuchado su conversación recientemente, nunca habría sabido todo esto en mi vida. Pensándolo ahora, no puedo evitar querer darme una bofetada a mí mismo. Luego le pregunté por qué me había estado evitando últimamente. Sonny se dio la vuelta y me inmovilizó, como si estuviera apretando los dientes. Pensé que no me amabas, que solo estabas agradecido conmigo, así que estaba huyendo de esos sentimientos y no quería escuchar tu explicación. Suspiré impotente. Incluso si no me hubiera salvado antes, después de todo lo que pasó tras casarnos, no soy una persona sin corazón, ¿cómo podría no darme cuenta? Sonny entrecerró los ojos con un rastro de sospecha en la mirada. Yo sonreí ligeramente, la abracé con fuerza y le dije, «Te amo, ¿lo oíste?» Viajé por Nanyong con su Tony y nuestra relación se volvió claramente más cálida. Entonces aprendí muchas cosas sobre ella y comprendí lo difícil que había sido para ella su amor no correspondido en la universidad. El amor no correspondido que no podía expresarse era una guerra caótica que solo libraba una persona. Jun Xiao definitivamente lo sabía, por eso siempre hablaba mal de Sonny frente a mí e intentaba deliberadamente dejarme una mala impresión de ella. Realmente era muy calculadora. Ahora también entiendo por qué estas dos nunca se llevaron bien en la universidad. Si yo fuera Sonny, también odiaría a Jun Xiao hasta los huesos. El día de nuestra boda el anillo que le di a Sonny pertenecía originalmente a Jun Xiao. No le quedaba bien, así que hoy la llevé a una joyería para elegir uno nuevo. Sonny me miró y dijo que no hacía falta gastar ese dinero. Para ti nada es un desperdicio. La llevé a ver varios estilos y, según sus preferencias, elegimos uno clásico. Después de pagar tomé el anillo y me arrodillé ante ella. Esta es la propuesta que te debía, aunque sea un poco simple,
soy sincero. Suoni se cubrió la boca, con los ojos enrojecidos. Después de un rato extendió la mano hacia mí. Le puse el anillo en el dedo, me levanté y la abracé, besándola. En ese momento alguien entró en la joyería y dijo con sorpresa, ¿no es este el presidente del consejo estudiantil y el novio de Jun Xiao? Así que realmente están juntos. Lo reconocí de inmediato, era uno de los seguidores de Han Feng en aquel entonces, completamente obediente a sus órdenes. Fruncí el ceño y no tenía ninguna buena impresión de él. Incluso tomé a su Tony para irnos, pero el hombre se paró frente a nosotros sonriendo y dijo que, ya que habíamos venido a Nanjong, como anfitrión debería invitarnos a comer, beber y divertirnos. No guardemos rencores de la universidad, no seas tan mezquino. Dentro de unos días habrá una reunión de exalumnos, ¿por qué no vienen a divertirse? El día de la reunión de clase Suoni y yo llegamos deliberadamente tarde. Cuando llegamos a la entrada de la sala privada escuchamos las conversaciones dentro. Es increíble que esos dos hayan terminado juntos. ¿Pueden imaginar cómo Chisue lamió las botas de Sutan? Suoni es realmente una mujer rica y hermosa. Jun Xiao, ¿qué te pasó? Antes estabas tan segura de que definitivamente conquistarías a Chisue. ¿Por qué ahora estás tan derrotada? No lo menciones, todo es culpa de Sutan. ¿No dijeron que vendrían? ¿Dónde están? Empujé la puerta de la sala privada directamente. Mi mirada recorrió fríamente a todos los presentes y mi tono fue tranquilo, casi indiferente. ¿Creen que la música aquí no es lo suficientemente fuerte o que ustedes no hablan lo suficientemente alto cuando chismean sobre los demás? No reconocía a ninguna de esas personas, pero por sus palabras y su tono podía decir que estaban del lado de Jun Xiao. ¿Acaso estas personas ni siquiera tenían la capacidad de distinguir el bien del mal? No volveré a asistir a reuniones de clase como esta. Son basura, pura basura. No creo tener nada que decirles a ninguno de ustedes. En el pasado perseguí a Yuna con tanta desesperación y sin ninguna dignidad que me convertí en el hazmerreír de la universidad, lo publicaron por todo el foro en línea e incluso me usaron como ejemplo negativo. Cuando finalmente fui lo suficientemente bueno y logré estar con Jinza dijeron que yo era un sapo intentando comerse carne de cisne. Es ridículo. Solté una risa autodespreciativa, me di la vuelta y cerré de un portazo la puerta de la sala privada. Suoni y yo apenas habíamos dado unos pasos cuando alguien corrió tras nosotros diciendo que ya que habíamos venido teníamos que dividir la cuenta, que fuéramos a pagar. Mis pasos se detuvieron, estaba tan enojado que casi me reí de la desvergüenza de esas palabras. Suoni y yo no habíamos hecho nada y aún así querían que pagáramos. Porque no nos robaban directamente, Suchi simplemente me tomó del brazo y se marchó sin siquiera volver la cabeza. Cuando llegamos a la recepción del club le dijo al personal de turno que cargaran el monto completo, sin descuento, por todos los gastos de la sala 5029. Miré a Suoni confundido, como podía tener tanta influencia, ella solo sacó una tarjeta de presentación y el personal siguió sus instrucciones. Entonces caí en la cuenta, tu familia es dueña de este club, Suana sintió, mi papá lo abrió solo por diversión. El negocio de tu tío es realmente enorme. Suoni me corrigió, no lo llamabas papá antes, después Jinza nos alcanzó bloqueando el camino frente a nuestro coche. Obviamente no podía pasarle por encima. Le di a Suoni una mirada tranquilizadora y bajé del coche para enfrentar a Jun Chao preguntando si había algo más. Estuvimos juntos tanto tiempo, ¿de verdad tienes que ser tan despiadado? ¿No sabes lo que significa dejarle una salida a la gente? Los ojos de Yuna estaban rojos mientras me miraba fijamente. Despiadado, Yuna, ¿alguna vez has probado el sabor de la muerte? No creo que todo el mundo merezca simpatía, solo creo en la rueda de la fortuna. Ahora que te toca a ti, ¿por qué no te aplasta hasta la muerte? ¿Quería despertar mi compasión? Eso era absolutamente imposible, lo único que me quedaba hacia ella era odio. Los ojos de Jinza se llenaron de lágrimas, caminó hacia mí y de repente se arrodilló frente a mí. De verdad tienes que obligarme a suplicarte así, sabes que me importa mucho mi orgullo. Tuve que decir esas cosas delante de nuestros compañeros, pero no eran mis verdaderos sentimientos. Me gustas y me importas mucho,
Realmente quiero casarme contigo, quiero pasar toda mi vida contigo. Las lágrimas de Jun Chao corrían libremente mientras hablaba con gran emoción, sus palabras eran desgarradoras, su apariencia lastimera. Abrazó mi pierna llorando sin control. Bajé la cabeza para mirarla, mis ojos estaban vacíos de emoción y dije con calma, ¿de verdad te gusto? ¿Cuánto vale tu sinceridad? Te tienes en demasiada estima. No digas que no eran tus verdaderos sentimientos, es que no tienes corazón. Song Feng te dejó y ahora me tomas como reemplazo, ¿verdad? Déjame decirte que nunca habrá nada entre tú y yo. Junsa gritó, pero estoy embarazada de tu hijo, es verdad, realmente es tu hijo. Curvé los labios en una sonrisa, perfecto, entonces hagamos una prueba de paternidad y veamos de quién es la semilla en tu vientre. El rostro de Jun Chao cambió. ¿Tienes que ser tan cruel? ¿Tienes miedo? Bajé ligeramente la cabeza. Jun Chao tartamudeó. Jinsa, a partir de ahora ya no hay ninguna relación entre nosotros. Regresé al coche y me fui, en el espejo retrovisor pude ver a Jun Chia derrumbada en el suelo. En este mundo no existe una pastilla para el arrepentimiento. Suoni dijo de repente que tal vez aún debería provocar a San Feng, quizá Jin Chiao podría servir. Al oír eso casi pisé el acelerador en lugar del freno, el coche se lanzó hacia adelante y frené rápidamente. ¿Qué dijiste, Suoni? Ella hizo un puchero, si no puedes soportarlo entonces olvídalo. Conduje despacio mirándola con una sonrisa burlona, ¿estás celosa? Sui puso los ojos en blanco y yo me reí en voz baja. Sentí que lo que decía Suoni no carecía de razón, pero no quería tener más tratos con Jinsa, además sus palabras eran más bien una prueba. Si realmente regresaba con Jinsa, ella sería capaz de escaparse de casa mañana mismo. Swan era diferente de Jinsa, no era una mujer dependiente ni necesitaba apoyarse en un hombre para sobrevivir. Tenía buena familia, buen carácter, no le faltaba dinero ni pretendientes. Nunca quiso nada de mí porque probablemente despreciaba todo lo que yo tenía. Una Suoni así era excelente, casi perfecta, el único defecto era que le gustaba yo, y su afecto sin disimulo era extraordinariamente puro, tan puro que no podía resistirme. Al día siguiente, después de regresar a casa, fui con ella al hospital. El médico le dijo que estaba embarazada, yo estaba más feliz que ella. Suoni dijo, ahora puedo explicárselo a mi padre. Me quedé confundido, ¿explicar qué? Swan sonrió, te equivocaste en una cosa, mi padre realmente quiere un nieto. Dijo que mientras pueda tener uno no impedirá que estemos juntos. El plazo es de 3 meses. Así que tu falso embarazo era por mí, Suoni se mostró inusualmente tímida, no puedes decirlo así. En ese entonces teníamos un acuerdo matrimonial y es normal que tuviera miedo, si volvías con Jinsa yo no podría hacer nada, ¿verdad? De repente la abracé sintiendo dolor en el corazón, porque le gustaba a alguien se volvió cautelosa, incluso probando un poco mi sinceridad. Era como una obra de teatro, si yo no entraba en el papel podía marcharme en cualquier momento, pero Suoni no podía, lo que ella daba eran sentimientos verdaderos y la que saldría herida sería ella. Suoni se quedó atónita un momento antes de abrazarme de vuelta y decir, volvamos a ver a mi papá, contémosle juntos esta buena noticia. De repente sentí dolor en la espalda. Después de todo era solo nuestra segunda reunión, así que aunque Sue Hai todavía tenía algunos problemas conmigo ya no me golpeaba con una escoba. Él y yo nos sentamos en la sala mientras Suoni iba a la cocina, dejándonos en un incómodo duelo de miradas. No podía dejar que el ambiente siguiera así que tomé la iniciativa de conversar con Sue Hai. No sabía mucho sobre las preferencias de Sutan, así que intenté preguntarle indirectamente. Después de responder un par de veces se dio cuenta de que intentaba sacarle información y me lanzó una mirada feroz, pero no dijo nada. Al final Suoni trajo rápidamente el té y preguntó de qué hablaban. Sue Hai dijo, del apellido que tendrán nuestros futuros hijos. Si él no lo hubiera mencionado ni lo habría considerado, pero parecía muy preocupado por eso. Dije honestamente, papá, necesito volver a hablarlo con mis padres y los convenceré. Tampoco era apropiado ocultarlo. Sue resopló, hija, no habrás encontrado a un niño de mamá, ¿verdad? Suoni lo expuso de inmediato,
Papá, hace un momento en casa estabas alabando lo bien que escribe código y querías reclutarlo para nuestra empresa. ¿Por qué ahora dices eso de él? Capté la oportunidad rápidamente. Gracias por el elogio, papá. Suehai puso los ojos en blanco. Después de salir de la casa de los Sue caminamos por el vecindario para digerir la comida. Suoni dijo que su madre murió temprano y que su padre la crió solo siendo padre y madre a la vez. Lo que más teme es que ella se equivoque. En realidad no está tan obsesionado con el apellido del niño, solo quiere ver tu actitud. La mayoría de los hombres no soporta que sus hijos lleven el apellido de la madre. Asentí, es verdad, pero yo no soy así. Rodeé sus hombros con el brazo, puse suavemente la mano sobre su vientre y dije, Tanner, ¿sabes en qué piensa primero la gente cuando está muriendo? Suoni respondió sin dudar, quiero que vivamos juntos porque todavía no he confesado mis sentimientos. Me quedé atónito. La primera vez que sentí realmente la muerte fue en aquel incendio, y Suoni también estaba allí. Descubrí que eres aún más romántica que yo. No hay nada malo en ser romántica, y además soy muy racional, a diferencia de algunas personas. Rápidamente le cubrí la boca, en el futuro no podré discutir con ella porque en cuanto mencione a Jinza quedaré sin palabras. Mi posición en la familia quedó clara de inmediato. Subai propuso que trabajara en su empresa y entonces descubrí que en realidad era el director ejecutivo de una compañía del Fortune 100, pero aún así rechacé la oferta. La familia Sue era muy poderosa, pero no era el lugar adecuado para mí, tenía que quedarme en esta empresa y derrotar completamente a San Feng. El negocio familiar de San Feng estaba relacionado con las computadoras. A medida que mi posición en la empresa mejoraba pude asistir a más conferencias de informática y conocer a figuras cada vez más influyentes. Obtuve de Suoni las pruebas de que San Feng había plagiado mi código, su título extranjero fue revocado y se convirtió en una vergüenza para la industria informática. El negocio de su familia sufrió enormes pérdidas. Solo entonces contacté a mi suegro para que comenzara a hacerse cargo del negocio de la familia Jian, el grupo Wone. Seguí suprimiendo los productos y el código central de Wone en la industria informática, solo resistieron medio mes antes de caer en el caos. Aunque era un poco ético que Sue los adquiriera en ese momento, en el mundo de los negocios mientras no mates ni incendies quien opera realmente de forma totalmente limpia, Wone International colapsó por completo en 2 meses. Originalmente mi plan era de 2 años, pero San Feng no pudo contener su impaciencia. Sobornó a gente de mi departamento tecnológico para robar de nuevo mi código y su reputación cayó aún más. Después, con la ayuda de Suea y la presión absoluta de su empresa, Wone simplemente no pudo sostenerse. Mi vida volvió a la normalidad. El vientre de Sutan aún no se notaba mucho, hoy acababa de salir del hospital y el médico dijo que estaba embarazada de gemelos. Estaba un poco emocionado y un poco melancólico. No sé cómo ser un buen padre. En mi vida pasada, cuando estaba con el hijo de Jin Xiao, ella no me quería y pensaba que yo era inútil, mientras que era muy cariñosa con San Feng. Si no me hubieran dicho la verdad antes de morir habría pensado que todo era culpa mía. Pero no lo era, ella sabía que no era mi hija. Toqué el vientre de Sutan preocupado, estar embarazada de gemelos es muy duro, no quiero que sufras demasiado. ¿Qué debemos hacer? Tanner, Suoni parpadeó y dijo con impotencia, bueno, tú no puedes dar a luz por mí. En realidad puedes pensarlo así, originalmente nuestra familia iba a tener 2 hijos y ahora que tendremos gemelos directamente significa que solo tendré que sufrir una vez. Fruncí el ceño, parece que tiene sentido. Entonces no te preocupes. Suoni debería ser quien esté ansiosa por el embarazo, pero era ella quien me consolaba. Justo cuando íbamos a salir del hospital alguien corrió hacia nosotros gritando, voy a matarte. ¿Por qué un pedazo de basura inútil como tú puede estar por encima? Me quedé atónito cuando apareció San Feng, pero inmediatamente protegí a Sutan detrás de mí. No lo había visto en más de 2 meses, desde que la familia Juan Feng quebró había perdido completamente su antiguo espíritu y parecía muy abatido. Ya no llevaba ropa ni relojes de marca, se había convertido en una persona común. Lo miré sin emoción, yo nunca fui una basura inútil, el inútil eres tú. Se abalanzó sobre mí.
Confiaba en poder controlarlo, quitarle el cuchillo y derribarlo al suelo. Para entonces los guardias de seguridad del hospital ya habían llegado y se lo llevaron rápidamente. Sonny corrió hacia mí con ansiedad, con los ojos rojos. Tu mano está herida, vamos a vendarla. Durante los 10 meses de embarazo Sonny no tuvo náuseas matutinas, pero el que vomitaba constantemente era yo. Busqué en internet y descubrí que se llamaban náuseas transferidas, cuando un hombre ama tanto a una mujer que está dispuesto a soportar su dolor. Estaba débil en la cama, los vómitos habían sido especialmente fuertes en los últimos días y me hicieron caer en un sueño confuso sobre lo que ocurrió después de mi muerte en mi vida pasada. La persona que recogió mi cuerpo fue en realidad Sonny. Me casé con ella por dinero y la traté como a una tonta. Escuché su voz, dijiste que te gustaba No, así que me mantuve alejada de ti y no me acerqué pensando que así serías feliz, pero nunca imaginé que ellos te matarían. ¿Quieres que me vengue por ti? Realmente me gusta poder empezar de nuevo, incluso si me odias quiero que veas su verdadera cara antes. La escena cambió y vi a Sonny correr a la casa de San Feng y prenderle fuego. Le grité que saliera y de repente desperté. Estaba cubierto de sudor, pálido y temblando. Ese sueño se sentía tan real como si realmente hubiera sucedido. Sonny me secó el sudor. Tuviste una pesadilla. ¿Por qué gritabas mi nombre? Tomé su mano sintiendo el calor de su palma. Tanner, ¿crees que existe algo como el renacimiento en este mundo? ¿Qué tonterías dices? Soy materialista, ¿de acuerdo? Descansa, nuestra familia estará junta para siempre. Swan me besó y me arrulló para dormir. Sí, nuestra familia estará junta para siempre.